Bueno, la primera ley de Mendel, se llama la ley de la segregación, entonces habíamos quedado que los caracteres se encuentran de a pares y no pierden su individualidad. O sea, la filial 1, por más que desaparezca, en el heterocigota, el carácter recesivo está. Eso quiere decir sin perder la individualidad, que sigue estando. Ahí está Antonella. Que sigue estando, entonces, el carácter, ¿no? O sea, es, qué sé yo, la semilla amarilla, la semilla verde, o no sé, o el color del pétalo, lo que sea, ¿no? Sigue estando. Y se segregan en las gametas. Y eso se transmite a la descendencia. Entonces, la frecuencia de esta filial, de la filial 2, porque tenemos los parentales que son puros, somos homocigota puro, ¿no? Después, la filial 1 es heterocigota. Ahora, la filial 2 termina siendo una frecuencia de 3-1. O sea, más o menos 75% del carácter dominante y el 25% del carácter recesivo. Entonces, el dominante siempre, el carácter, el fenotipo, sería, ¿no? Para hablar mejor, el fenotipo dominante se puede dar en el caso de homocigosis como de heterocigosis. Ahora, el recesivo se va a expresar, el fenotipo recesivo se va a expresar en homocigosis solamente. Entonces, cuando hay algún carácter que es recesivo, se sabe que esa persona es homocigota para ese carácter. O sea, va a tener los dos alelos iguales y van a ser recesivos. Eso habíamos tenido como principal, ¿no? Después la retrocruza es como para saber si el homocigota dominante, en realidad para el que tiene carácter dominante sería, a ver si es homocigota o heterocigota, porque no lo sabemos a simple vista. ¿Cómo lo vamos a saber? Cruzándolo siempre con un individuo homocigota recesivo. Entonces ahí lo vamos a saber cómo era en este dibujo, que tenemos el que no sabemos si es heterocigota o homocigota dominante, y bueno, si lo cruzás con un homocigota recesivo, seguramente en muchos casos te va a dar, tiene un 50 y 50% de aparición, el carácter dominante o el carácter recesivo. Cuando pasa esto es que el individuo problema es heterocigota. Ahora, si nunca da el carácter recesivo a los hijos, y bueno, el papá era, o el genotipo problema, digamos, era homocigota dominante. La dominancia incompleta y la codominancia eran cuando existen casos en que el heterocigota es diferente. Entonces ahí ya no es tan complicado de saber cómo es el genotipo. Dominancia incompleta es cuando la filial 1 o el heterocigota tiene un fenotipo intermedio, como por ejemplo este caso de que los pétalos son rosados. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando ninguno es recesivo. Generalmente pasa esto cuando ninguno es recesivo. Son los dos dominantes. Entonces, cuando chocan y entre los dos, en este caso el R1 es el alelo del color rojo, digamos, y el R2 es el del color blanco. Cuando están los dos, R1 y R2, no hay ninguno que domina al otro. Entonces se da este caso de dominancia incompleta, que el fenotipo es intermedio. Pero en la filial 2, cuando un heterocigota se cruza con otro heterocigota, vuelve a aparecer los caracteres dominantes. Puede ser que tiene un porcentaje de 25% el rojo y 25% el blanco, que era el otro puro. Pero tienen que ser homocigotas para que se dé ese resultado. Cuando es heterocigota, va al color intermedio. O sea, que en realidad el que es diferente es el heterocigota. Eso pasa cuando es dominancia incompleta. Podía pasar cuando el caso de codominancia, que se revé en el caso de los grupos sanguíneos,
que el fenotipo es O, AB o AB, y en este caso, justo del AB, como el A ni el B son recesivos, o sea, en realidad el A y el B son alelos dominantes, porque el A, si ustedes ven, puede estar como homocigota, pero también puede estar con un alelo de O, que el O es recesivo, solamente está en homocigota. Bueno, ves que el A es dominante sobre el alelo de O, lo mismo que B. Pero cuando están los dos juntos, se expresan los dos antígenos. Los dos antígenos, el de A y el de B. No es un intermedio, no aparece un intermedio como si fuera la dominancia incompleta, sino se dan los dos casos, se dan los dos fenotipos. Bueno, ese caso se llama codominancia, cuando se dan los dos fenotipos al mismo tiempo. Y la segunda ley de Mendel, que vimos la clase pasada, es cuando se toman dos caracteres, que lo que dice es que se segregan independientemente unos de otros, o sea, no tiene nada que ver un carácter con el otro, no chocan, no se interponen. Pero esta ley tiene limitaciones, no pasa siempre, solamente pasa cuando están en distintos pares de cromosomas homólogos. Está, qué sé yo, un carácter lo da el cromosoma 1 y el otro carácter lo da el cromosoma 5, por dar un ejemplo. No pueden ser que estén en el mismo par, porque no se da la misma segregación. Que ahí ocurre el ligamiento, que lo tienen muy explicadito en la guía. O el linkage, en inglés, bueno, ligamiento, ¿no? Pero si no, no pasa esta ley. Tiene que ser sí o sí cuando están en distintos pares. Guarda porque a veces ponen trampas y hay que tener en cuenta eso. Si están en distintos pares, bueno, listo, yo lo puedo aplicar. Y aplico los dos distintos los dos distintos alelos, porque el R es para la textura y el A es para el color de la semilla, no tiene nada que ver. Pero ya el gameto que va a tener dos alelos. En realidad los gametos, para pensarlo, nosotros sabemos que tiene millones y millones de alelos distintos, pero esto es lo que estamos investigando. No podemos poner todos los alelos del ADN, imposible. ¿Qué tenemos que tomar? Como hizo Mendel, caracteres sencillos, ¿no? Y de a poco para estudiarlo. No hizo todo un estudio de todos los caracteres, porque si no, nunca podría haber llegado al resultado. Nosotros también nos volveríamos locos. Entonces tomamos, en este caso, de a dos nada más. Bueno, la filial 1 y da el carácter dominante, ya sea para la textura, que va a ser lisa, y para el amarillo, que es el color dominante. Pero si voy a cruzar un heterocigota con otro heterocigota, ya voy a tener 4 distintas variaciones de gametas. ¿Sí? Porque el R minúscula puede ir con una A minúscula, el R minúscula puede ir con una mayúscula y así. Si vos combinás, haces el tablero de Punnett, tenés una probabilidad de que contemos todos los cuadritos, ¿cuántos son? 16 en esta filial 2 de la segunda ley. Son 16. Entonces, 9 de 16 tienen probabilidad de salir semillas redondas y amarillas. 3 redondas y verdes. 3 rugosas y amarillas. Y hay una probabilidad de 16 de que salga rugosa y verde. Pero está la probabilidad. Sí, está, pero es menor. Esto es como solamente para ver estadísticamente cuál es la probabilidad de tener esta plantita en su filial 2, una semilla, qué sé yo, rugosa, amarilla o rugosa y verde, etc. Pero ustedes ya tienen que saber que la segunda ley de Mendel es 9331. Es muy raro, recontra raro, que un carácter esté dado solamente por dos alelos distintos. O sea, es una cosa muy rara. Que tiene que ser justo este pisum sativum de Mendel, que justo agarró, por eso es totalmente válido. Tuvo como muchas cosas que le pegó Mendel, por eso
fue que dio justo en la tecla para dar estas dos leyes, ¿no? De la genética. Pero es muy raro que justo un carácter esté dado solamente por dos alelos. Están dados por muchos alelos, por eso es alelos múltiples, en realidad, es muchos alelos. Bueno, uno de los ejemplos de 3 alelos distintos para un mismo carácter es el de los grupos sanguíneos. Tengo el alelo O, tengo el alelo A, tengo el alelo B. ¿Sí? Son 3 alelos distintos. Pero una persona, esto que se les meta en la cabeza porque lo preguntan, una sola persona puede tener 2 nada más. Por más que vos tengas el alelo X, Y, Z, B, C, D, para el mismo carácter, variaciones, son variaciones, ¿sí? Que se han dado por mutaciones aleatorias. A, B, C, D, todos los alelos que vos quieras, para ese mismo carácter, solamente la persona, ¿cuántos puede tener? 2. ¿Por qué? Porque uno se lo dio la gameta femenina y otro se lo dio la gameta masculina. Como en el caso, por eso está bueno el ejemplo de los grupos sanguíneos, porque ahí vos te das cuenta rápidamente, así, lo entendés como rápido. Las personas que son O tienen que tener los 2 alelos iguales que son de O o I, como sale ahí, pero bueno, son los que le da el carácter O, ¿sí? El fenotipo. O sea, tienen todos 2 alelos iguales. El A puede ser AA o AI, pero no puede ser que la persona tenga el A, el B y el O. No existe. Son siempre 2. Por más que ustedes les pongan un ejemplo, no sé, hay uno del Curtis que es de las crestas de los gallos, ¿sí? Que uno tiene la cresta así, que otro tiene la cresta así. Por más que les den distintos ejemplos, que por ahí no los vieron en su vida, no importa. Siempre el individuo va a tener 2 alelos. Y el carácter se va a dar tanto el dominante o el recesivo, o la codominancia, o una dominancia incompleta, pero siempre va a tener solamente 2. Por más que la especie anda ya dando vuelta 50 alelos distintos del mismo carácter. Una persona solamente puede tener 2. Se los voy a repetir 20.000 veces porque es muy importante y lo toman siempre. Bueno, esto lo vimos la clase pasada, la compatibilidad. Chicas, si se llega a ver una acotación, ¿no? Si se llega a ver borroso o no me escuchan bien, avísenme, porque tengo muy poco internet, es como que se corta, vuelve y así. Desde ayer que estoy así que me avisan y pongo desde el teléfono, que ese me anda bien. Bueno, esto lo vimos, lo paso porque me voy a las cosas más importantes para no repasar todo. Bien, esto ya no lo habíamos visto. Factores múltiples. Herencia poligénica. Existen casos, y es la gran mayoría, por eso también, ¿sí? Es la gran mayoría, en los cuales un carácter fenotípico dado está determinado por varios pares de alelos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo tengo un alelo que es A mayúscula y B minúscula, ¿no? Para un carácter dado. Qué sé yo, puede ser el tamaño de los huesos, pongámosle, ¿no? Estoy inventando, pero como para que se entienda. Después tengo el alelo B, o sea, pongámosle que será la A. El B mayúscula o B minúscula, para el tamaño de los músculos. El alelo C, que está en, qué sé yo, imaginemos que están en distintos cromosomas. O sea, no tiene nada que ver uno con el otro, pero en conjunto dan un carácter fenotípico en general. ¿Sí? Que, por ejemplo, es la estatura. O sea, no hay un gen que sea la estatura de la persona, que dé la estatura de la persona. No existe. No hay un par de alelos que diga la persona tiene que medir 1,80 m o 1,60 m. No, no hay. La estatura es un fenotipo, sí, porque es un carácter. Pero está dado por el conjunto de distintos alelos que dan como
caracteres fenotípicos distintos que en conjunto dan ese otro carácter fenotípico en conjunto. ¿Sí? Como por ejemplo la estatura, el color de la piel, la forma del cuerpo, el metabolismo, la inteligencia. Son todos caracteres fenotípicos que si yo voy a buscar un gen o unos alelos de ese gen no lo voy a encontrar, porque son fenotipos que están dados por varios pares y varios pares de alelos distintos. ¿Pueden estar en el mismo cromosoma? Sí. ¿Pueden estar en distintos? Sí. O sea, conjunto de todos, ¿no? Hay enfermedades, que es el caso de factores múltiples, que esas son las enfermedades más difíciles de tratar, ¿no? Como, por ejemplo, el cáncer. El cáncer está dada por genotipos, o sea, genéticamente puede ser que es el caso de factores múltiples. No hay un gen que dé cáncer, no existe. Es varios alelos de distintos cromosomas. Y para colmo, el cáncer no es solamente dado por genética, sino que está dado por el paratipo, por todo el ambiente en donde nosotros nos criamos, nos reproducimos, vivimos. También puede desencadenarse una enfermedad, como por ejemplo esta que les estoy diciendo, que es cáncer de cualquier tipo, ¿no? O sea, si uno tiene distinto, el fumar, consumir algún tipo de droga, qué sé yo, el sedentarismo, el consumir muchas grasas, etcétera, 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 todo lo que nos dicen, ¿sí? De cáncer, para prevenir el cáncer, bueno, eso es todo dado por el paratipo. O sea que es muy difícil encontrar la raíz para combatir. Bueno, en algún futuro, yo tengo la esperanza, por ahí no esté viva, no estamos muy vivos acá ahora nosotros, sea un futuro lejano, pero en alguna vez, tal vez no exista más, Dios quiera, el cáncer, porque hayan encontrado algo que para los genes o para prevenirlo, ¿no? Pero bueno, como para que se den una idea, ¿sí? Que hay enfermedades, o no enfermedades, hay distintos fenotipos, como la estatura, no es una enfermedad, es algo, un fenotipo, un carácter que está dado por muchos alelos distintos, no es alelos múltiples, ¿sí? Esto. O sea, puede darse de alelos múltiples, sí, pero no es lo mismo que alelos múltiples, porque a veces me han preguntado eso, pero no es lo mismo que alelos múltiples. No, alelos múltiples sería un carácter de por sí específico, que está dado por muchos alelos que están en la población, pero la persona solamente tiene 2. Eso es una cosa. Esto es un fenotipo, ¿sí? Que está dado por la interacción de muchos alelos distintos que a su vez dan caracteres distintos, ¿sí? Por ejemplo, uno puede ser, qué sé yo, por ahí el metabolismo de una persona que dicen, ay, es flaquito y come un montón. Bueno, porque la interacción que tiene de muchos genes, de distintos alelos, da que esa persona tenga contextura flaca, ¿sí? Y tenga huesos más finos, qué sé yo. Porque es la interacción entre muchos pares de alelos totalmente distintos. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo estos fenotipos, no tengo como ser marcado, ¿sí? Puntualmente el carácter o rasgo. Por ejemplo, no hay una persona que sea, personas que sean 1,60 m, después tenés 1,70 m o 1,80 m. No, te va variando de 1,50 m, 1,51 m, 151 centímetros, 152, 153, 154, y encima hay decimales. O sea, no es un carácter fijo. Es como hablábamos recién del color amarillo y verde de las semillitas de Pisum sativum. No. Acá hay una cantidad de variantes en la altura, por ejemplo, de una persona, porque está dado por esta herencia poligénica, de muchos genes. Entonces, generalmente estos fenotipos los vamos a ver marcados en una curva. Los podemos evaluar en una curva como la que tenemos acá de la frecuencia de los individuos, sería como el porcentaje, y hay una media.
¿sí? Una medida que es donde está justamente el pico de la curva, que más o menos las personas, esto depende de los países, depende de todo, ¿no? Pero más o menos medirán 1,75 m, ¿no? 1,72 m, 1,70 m, pongámosle, 1,70 m. Ahora, si vas en aumento y mirás la cantidad de gente que tiene 1,80 m, ya es menor, va bajando la curva. 1,90 m ya es mucho menor. Va a 2 metros, ya es muy poco, es gente muy rara encontrar. Lo mismo al revés, ¿sí? Ya va bajando la cantidad de gente que tiene menor altura. Y esto pasa con el color de la piel, con lo que sea. ¿Sí? Con esto, todos estos factores, todos estos caracteres que se dan por factores múltiples. Hay una curva en donde la podemos ver con una media, ¿no? Con un promedio que cae hacia los dos lados. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá se entiende lo que quiero decir de estos fenotipos? Yo sé que si no me preguntan es que está todo bien, pero pregunto igual, por las dudas. ¿Cómo lo podemos evaluar? ¿Cómo lo podemos ver? ¿O cómo se lo van a tomar? Puede ser algo teórico, que les pregunten, de factores múltiples, pero si hay algún problema, generalmente se los van a tomar con 2 pares de alelos distintos, no con muchos. Quédense tranquila que no le van a poner 10 pares de alelos distintos, no. Sino que les van a poner 2. Entonces hay dos distintos tipos de ejemplos, ¿sí? Que son de factores múltiples. Uno es genes complementarios y el otro es genes suplementarios. Genes complementarios, ahora primero vemos el genes complementarios y después vemos el caso de genes suplementarios. Por ejemplo, genes complementarios lo vamos a ver en sordomudez congénita y hereditaria. Oh, les pueden tomar otro, chicas. O sea, esto es un ejemplo que yo les doy, que por ahí lo toman, sí, lo toman bastante, pero a veces pasa que toman otro. Entonces, guarda, aplicarlo, tienen que saber aplicarlo a otros ejemplos, ¿sí? Nosotros vemos, bueno, sordomudez congénita y hereditaria. ¿Qué significa? Que son chicos, ¿sí? Son personas genéticamente sordas, pero por educación vieron que pueden emitir sonidos. O sea, es el clásico sordo mudo, pero no es porque es mudo porque tiene las cuerdas vocales mal, sino porque con la educación no, o sea, imagínense que es re complicado aprender a hablar sin haber escuchado a nadie, o sea, no, imposible. Si es para nosotros difícil aprender otro idioma, súper complicado, imagínense una persona de cero aprender a hablar sin haber escuchado nada. Entonces por eso son mudos, pero por educación pueden emitir sonido, hay gente que hasta habla bastante bien. Entonces la audición está determinada por estos 2 pares de alelos, que ahora los vamos a ver. Un par determina la normalidad o la enfermedad, depende, que le vamos a poner la A, del aparato auditivo externo. ¿Sí? O sea, sería la parte anatómica del aparato auditivo. Bueno, factores múltiples es aquellos casos, ¿sí? En los que, en realidad es la mayoría, ¿no? Porque como yo les comentaba antes, muy raro, como hizo Mendel, de justo encontrar fenotipos que justo sean dados por genes, o 2 pares de alelo o 3 pares de alelo. Y porque mira, el grupo sanguíneo está determinado por 3 alelos, ¿no? Distintos. Pero generalmente los caracteres están dados por diversos alelos, que dan fenotipos específicos, ¿no? Diferentes, pero en conjunto dan un carácter fenotípico dado. Por ejemplo, lo de la estatura o la altura, ¿no? ¿Qué va a ser, por ejemplo, de un par de alelos que sea el tamaño de los huesos, ¿no? El otro que puede ser en distintos cromosomas o puede estar en los mismos cromosomas, ¿no? Pero otro que dé, no sé, qué sé yo,
la forma del cráneo, otro que sea la parte de hormonas, ¿sí? En la niñez, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de alelos distintos, de genes distintos, que daban características fenotípicas, en conjunto van a dar una otra característica, pero, qué sé yo, por ejemplo, lo que es la estatura, el color de la piel, es como otro carácter que en conjunto de todos esos alelos específicos que dieron a lo largo de la vida del individuo, dan un carácter fenotípico dado. Por ejemplo, la estatura. Y no es marcada, no es, por ejemplo, como si fuera, bueno, hay una estatura de una persona que es 1,60 m, la otra es 1,70 m, la otra es 1,80 m. No, sino que hay diferentes tipos, millones y millones de diferentes tipos de altura, ¿no? ¿Por qué? Porque es el caso generalmente de factores múltiples, porque es todo un conjunto de diferentes pares de alelos distintos, ¿sí? Que esos alelos dan, como yo les comentaba, dan características también de cada uno, como que dan fenotipos de cada uno, ¿no? Pero en conjunto dan otro fenotipo específico dado. Como les decía, puede estar en el mismo cromosoma o en distintos cromosomas, ¿no? Y generalmente estos fenotipos lo podemos evaluar mediante una curva de distribución, ¿sí? Que es lo que da una forma de campana, en donde hay una media, que es la parte del medio, ¿sí? Por eso es la media. ¿Y qué podemos decir? Bueno, hay una media de individuos, ¿sí? Que tiene una frecuencia más alta. Generalmente se dan así estos fenotipos, ¿no? Dan una frecuencia más alta. Entonces, yo será 1,70 m, eso como les decía, depende de las poblaciones, pero si vos te vas a una persona, ¿a cuántas personas hay 1,80 m? 1,90 m, va bajando la curva de las frecuencias. Lo mismo pasa para el otro lado, de 1,60 m, 1,50 m, 1,40 m, ya va bajando, ¿sí? Cuando se pueden evaluar los caracteres por este tipo de curvas, es por factores múltiples, por esta herencia que se llama poligénica, de muchos genes dados. No es lo mismo, yo les comentaba también, que no es lo mismo que alelos múltiples, ¿sí? Todo lo que habíamos visto anterior de alelos múltiples. Alelos múltiples cuando para un carácter dado específico está el alelo, como les comentaba, de los grupos sanguíneos, el alelo A, el alelo B o el alelo O, el alelo, ponele para otro carácter, el alelo A, B, C, D, F, G. Y el individuo solamente puede tener dos, puede tener el A con el F, puede tener el A con el M, puede tener el A con el Z, ¿sí? O entre ellos, lo que sea. Esto es distinto, esto es distintos alelos que pueden ser los del grupo sanguíneo, pueden ser los del color de la piel, del, qué sé yo, de la melanina, puede ser de cómo se libera una hormona insulina, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de genes da un carácter dado. A la inteligencia también, ¿no? Hasta puede ser. Nosotros, ¿cómo lo vamos a estudiar? ¿Cómo se los van a tomar? Porque eso es lo importante, ¿no? No les van a tomar, quédese tranquila, con millones de alelos, porque sería difícil, sino que con dos tipos de alelos, ¿sí? Con dos pares de alelos distintos. Como por ejemplo, lo que vamos a ver es los genes complementarios y los genes suplementarios. Genes complementarios y genes suplementarios. Ahora primero vemos los genes complementarios, ¿no? Genes complementarios. Bueno, ¿cómo lo vamos a ver en este ejemplo sordomudez congénita y hereditaria? A veces toman este ejemplo, pero traten de, bueno, yo les voy a dar una práctica, en el campus hay un montón de problemas para hacer de genética, que hay otros ejemplos, porque por ahí les toman con otra enfermedad o con otro fenotipo, lo que sea, pero hay que saber interpretarlo, por las dudas que tomen con otra, porque no es, este es un ejemplo que damos nosotros porque vemos que
que generalmente lo toman, pero hay años que pasa que toman con otro. Bueno, genes complementarios. Entonces, sordomudez congénita y hereditaria. Son chicos, son niños genéticamente sordos y por educación permiten emitir sonidos. Vieron que esa gente que le dicen sordomudo, pero es mudo porque no, por educación, digamos, no tuvo la educación para poder emitir sonido, pues imagínense, haber nacido sordo, entonces es muy complicado aprender a hablar, ¿no? Es como lo mismo, imagínate que si nos cuesta aprender idiomas distintos, escuchando y leyendo y todo, y sabiendo hablar y sabiendo escuchar, imagínate una persona que directamente no escucha nada, entonces es muy complicado, ¿no? A veces por educación, como dice acá, puede hablar, ¿no? Hay gente que habla bien con educación. Bueno, entonces, un par determina la normalidad o la enfermedad del aparato auditivo externo, que le vamos a poner los alelos a mayúscula y alelo a minúscula como diferentes, ¿no? Pero la persona puede tener los dos a mayúscula o puede tener los dos a minúscula. Eso está claro, ¿no? El otro par de alelos va a ser la normalidad o la enfermedad de la vía de conducción nerviosa, o sea, la parte del sistema nervioso del aparato auditivo. Ven que cada uno de los dos pares da distintos fenotipos, pero en conjunto, ¿qué van a hacer? Va a decir a la persona si la persona va a oír o no va a oír. ¿Se entiende entonces lo de los factores múltiples? Como cada par da un fenotipo para cada uno. Pero en conjunto, ¿sí? La persona puede oír. Porque si tiene el aparato auditivo externo enfermo, por más que la vía de conducción nerviosa no esté bien, la persona no va a oír. Y si es al revés, si tiene bien, con normalidad, el aparato auditivo externo, pero es enfermo la vía de conducción nerviosa, tampoco va a oír. Entonces, acá tiene que, por lo menos, ser dominante alguno de los dos, el de alelo A y el alelo del B tienen que estar dominante, ¿sí? Por lo menos el alelo dominante tiene que estar para que la persona pueda oír. Eso es genes complementarios. Leámoslo lo que está en azul, dice ahí, el rasgo normalidad solo se presenta si existe por lo menos un dominante de cada par de alelos. ¿Sí? Por lo menos para que la persona pueda escuchar, sea normal y pueda escuchar, tiene que ser normal los dos. Por lo menos tiene que estar el alelo dominante para los dos porque la normalidad se da con el dominante. O sea, puede ser homocigota dominante o heterocigota. Y el de la vía de conducción nerviosa también, el B, tiene que ser, para que sea normal, tiene que ser el B mayúscula, o sea, homocigota o heterocigota. Si ya está el B minúscula y el A minúscula en los dos casos, ya no va a escuchar. En alguno de los dos no va a escuchar. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos padres, este padre, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Si este padre, el primero, dice A mayúscula, mayúscula, B minúscula, B minúscula. Él tiene normal, estamos viendo que tiene normal el aparato auditivo, pero está enfermo la vía de conducción nerviosa. Entonces, ¿cómo es? Sorda la persona, porque tiene que estar por lo menos algún dominante de los dos. Esta otra persona también es sorda, pero es al revés. Lo que tiene es que tiene recesivo el aparato auditivo y tiene dominante la vía de conducción nerviosa, o sea, normal, pero el aparato auditivo lo tiene enfermo, entonces también es sorda. ¿Qué alelos va a dar esta persona? Y va a dar solamente los alelos A mayúscula y los alelos B minúscula que se van a unir, ¿sí? En una gameta. Y A minúscula, B mayúscula. Entonces los de filial 1, que es heterocigota, ¿cómo es? Normal. Ellos pueden tener hijos normales. ¿Por qué? Porque es heterocigota para la parte anatómica, ¿sí? Y es heterocigota para la parte de vía de conducción nerviosa. O sea que es normal. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Bien?
¿Se escucha bien todo? Sí, profe. Bueno, ¿cómo sería la filial 2 en este caso? Bueno, esta persona, lo voy a hacer así como con flechitas para que se entienda. Esta persona entonces, ¿qué gametas puede tener? Y en el azar y todo esto de la repartición al azar, ¿no? La distribución al azar, puede ir una gameta A mayúscula con B mayúscula, o A mayúscula con B minúscula, como está acá. O A minúscula con B mayúscula y A minúscula con B minúscula. Y esta persona lo mismo porque es igual. Ponele que esta es la mamá y este es el papá. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo nos combinamos? ¿Cómo se combina? Bueno, ¿qué probabilidades hay en la filial 2, no? ¿Puede volver a aparecer una persona sorda? Y bueno, ahí estamos viendo, porque dice enfermo ahí, así que estamos viendo que puede haber probabilidad de aparecer unos hijos, unos nietos de ellos, unos nietos sordos. Ahora vamos a ver. Bueno, acá tenemos A mayúscula con A mayúscula, ¿sí? B mayúscula, B mayúscula. Bueno, en este caso es normal. A mayúscula, mayúscula. Acá aparece un alelo recesivo, pero es heterocigota, así que es normal. Este también ven que es normal, es normal, es normal. Acá aparece un B minúscula con B minúscula. Entonces, una probabilidad de que se enfermó. Por más que tenga el aparato auditivo normal, es recesivo la vía de conducción nerviosa, o sea que ya es sordo. Acá es normal, acá es sordo. Y bueno, y acá ven que puede dar el caso de que los dos alelos sean recesivos, o sea que es sordo. Entonces, si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, hay 9 normales, o 9 fenotipos normales, ahí lo voy a sacar esto, normales, y 7 hay sordomudos, ¿sí? De 16. 9 de 16, 7 de 16 tienen el otro fenotipo, ¿sí? Que se da, que en este caso es una enfermedad, pero les pueden decir con otro fenotipo dado, qué sé yo, una forma de una, no sé, de bigotes de algún animal, manchas, puede ser que les tomen con cualquier cosa, ¿no? No tiene que ser un animal, pero la frecuencia de la filial 2 para este caso es 9 fenotipos, de los cuales se dan en el caso de los dos dominantes, por más que sea homo o hetero lo mismo, y 7 de 16 que tienen el fenotipo extra, ¿no? Que en este caso sería sordomudo, ¿no? Profe, Decime. ¿y si los abuelos no tuvieran, eh, o sea, genes Pero tienen como el, sí, no fueran sordomudos, pero tienen el B minúscula o la A minúscula, por ahí. claro, Pero no serían heterocigotas. Si son heterocigotas van a dar todo esto. Ya sabemos, ¿ves? Porque está hecho. Pero, por ejemplo, que sea uno enfermo y el otro no. Bueno, lo podemos claro. hacer. Se puede hacer un tablerito de Punnett con eso. Lo querés hacer? Lo hacemos. A ver, vamos a hacer. Porque puede ser que te puedan tomar así, ¿eh? Nosotros estamos viendo el parental. No lo voy a sacar porque el Paint tiene ya. Bueno, nosotros estamos viendo la filial, el parental, la filial 1, filial 2. Pero ¿qué pasa si tenés razón? Ponele que el papá, vamos a ver como que el papá, ¿no? Uy, el papá, pongámosle que es así, no sé, me estoy inventando, ¿no? Es sordomudo entonces, ¿sí? Pero la mamá no. Pongámosle que la mamá es así y es así, ¿sí? La mamá es normal. ¿Qué puede pasar? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer, ay, perdón, que le voy a hacer un desastre este tablero de Punnett. Tengo para hacer línea, pero
Bueno, ¿qué gametas va a tener este? Lo voy a cambiar de color. ¿Qué gametas va a tener este? Y va a tener A mayúscula con B minúscula, lo voy a poner acá al papá, de arriba, lo vamos a poner. A minúscula con A mayúscula, perdón, con B minúscula y acá lo mismo. Lo voy a poner porque así hacemos un tablerito de 16 cuadritos, ¿sí? A minúscula con B minúscula. Pero también puede ser A minúscula con B minúscula y A minúscula con B minúscula este papá. No tiene otra combinación. Y este también van a ser 4. Lo voy a hacer con otro colorcito. Y este va a ser, la mamá va a tener gametas que puede ser A mayúscula y B mayúscula. Puede tener A mayúscula con B minúscula. Y acá lo mismo. A mayúscula con B mayúscula y A mayúscula con B minúscula. Entonces acá, ¿qué tenemos? Lo voy a hacer con negrito. Entonces acá, ¿qué tenemos? A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Esta persona va a ser normal. ¿No es cierto? A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Normal. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Normal. A minúscula, B mayúscula, normal. Acá tenemos ya 4 de 16, normal. Acá que tenemos A, y acá que apareció. Lo voy a hacer como un colorcito ahí. Apareció el otro fenotipo, que va a ser, en el caso del sordo, en este ejemplo, va a ser sordomuda. O sea, estos pueden tener hijos sordomudos también. Este sería AA y BB. Otra vez. ¿Sí? Apareció. A minúscula, B minúscula, B minúscula. Otra vez. También. Bueno, estas combinaciones las 4 dieron. ¿Sí? Esta no. Esta tampoco. Bueno, y estas tampoco van a dar porque estamos combinándolo con... Ahí está. Acá aparecen enfermas. Acá también. Acá también. Bueno, es todo lo mismo. Acá también. ¿Sí? Entonces, 50-50. acá, bien. Acá es el caso de 50 y 50. O sea, vos tenés que ver el caso particular que te den. ¿Sí? No siempre es 9-7. 9-7 es cuando vos tomás un heterocigoto con un heterocigoto. Pero acá no tomamos así. Acá tomamos un heterocigoto de uno de los alelos y el otro homocigota recesivo. Y acá un homocigota dominante y un heterocigota. Entonces, de otra frecuencia. ¿Sí? Que sería, ¿cuántos tenemos? 8 de 16. ¿Sí? Para normales. Y lo mismo, 8 de 16 normales. Te pueden poner así, 8 de 16. O te pueden poner, ¿cómo te pueden poner también? 1, te pueden poner, si lo simplificás, ¿no es cierto? 1 de 2, te pueden poner así también, perdón, está enfermo. O te puede poner 1 de cada 2, es normal, ¿sí? Porque lo puedes simplificar esto, ¿sí? Puedes poner 1 y te pueden poner 8 acá, ¿sí? No, 1 de 8, no 1 de 2, perdón. ¿No es cierto? Sí, si se lo simplificas. 2 por 8, 16, sí, está bien. ¿O no? A ver, no.
8, estoy haciéndolo mal, perdón. 16 dividido 8, 2. No, está Está bien lo que bien, estoy uno, haciendo. uno de dos Como está bien. colocar. ¿Viste? Porque por no confiar en mí misma. 1 de 2 es normal y 1 de 2 es enferma. También te lo pueden poner así también. Porque vos por ahí hiciste un tablero de 16, como hice yo recién, pero ellos después te ponen la respuesta 1 de 2 normal y 1 de 2 enfermo. Y dice, ay, no me dio así. No, sí. Lo que pasa que si simplificas, ¿sí? Te da 1 y 2. Es lo mismo, podés simplificar. Se van a dar cuenta en los problemas. Y Pero ves puede cómo pasar vas con. que el cuadrito eh, lo tengas que hacer en la filial uno en este caso, o sea, en los padres, y que, por ejemplo, no sé, te pidan el nieto, ¿o no? Sí, te pueden ir pidiendo lo Ahí que. sería más difícil. Ahí, claro, ahí ya depende de lo que es lo que te pongan. Depende de qué es lo que te Pero pongan. ahí, ¿cómo sabes, por ejemplo, qué nieto quiere? Porque No. Y algo te van a si, decir. Algo te van a decir. Porque si a vos te dicen acá que un nieto es enfermo y el otro con otra persona sana, ponele, no sabés qué tipo es, porque mira, claro, podés tener enfermo, o sea, ves que todos generalmente son enfermos. Lo único que podés decir en este ejemplo que creé acá, que hice, lo que podés decir que los enfermos es porque tienen recesivo el sistema nervioso. Entonces está dado por el B. Creo que en ningún caso se da, porque el otro no tiene, la mamá no tenía minúscula. Entonces en ningún caso tienen el aparato auditivo enfermo. ¿Sí? Pero tenés de dos tipos. Tenés enfermos con, con este homocigota dominante y tenés otros enfermos con heterocigotas. Entonces ahí no vas a saber, te tienen que decir algo como para que vos te das cuenta. Sí, siempre te van a dar alguna claro. pista para que vos te des cuenta de cómo lo vas a cruzar. Porque acá tenés de dos Ujú. casos. No vas a saber cuál es cuál. Y así son todos los ejemplos que te van dando, ¿no? Se los voy a guardar así. Esta es de otra cosa. Así lo tienen. Esto cuando se da que por lo menos alguno de los dos alelos tiene que estar como dominante, es complementarios. Porque hay otro ejemplo que es suplementarios. ¿Qué pasa? ¿Sí? Ahí también me van a indicar algo, me van a decir algo para que me dé cuenta. ¿No? Cuando pasa que es genes suplementarios. Bueno, estos son genes independientes también, bueno, lo mismo que el anterior, pero el dominante de un par se manifiesta esté o no esté el dominante en el otro par. Entonces, por eso es más independientes que los anteriores. Porque el fenotipo se va a dar igual. No es como el otro que no se daba. ¿Sí? Si estaba dominante y bueno, si el otro estaba recesivo, no se daba. No, en este caso sí. Y el dominante del segundo par solo se manifiesta si está presente el dominante del primero. Es como un poco más complicado, pero ahora se van a dar cuenta, se van a dar cuenta y lo van a entender. Si no hay un dominante del primero, aparece un fenotipo alternativo. Acá, tal vez nos demos cuenta más rápido, porque hay 3 fenotipos, no hay 2 fenotipos como el anterior. Hay 3 fenotipos distintos, porque hay como un fenotipo alternativo. ¿Cómo lo vamos a ver? Con el color de piel, por ejemplo, ¿no? Puede ser de un animal, del ser humano, lo que quiera. Por ejemplo, el para, ¿sí? Permite o no la formación de melanina, que es el pigmento de la piel. Y el B da las variantes de tonalidades del pigmento. Pero, ¿cómo se va a dar? Siempre y cuando exista el dominante del A. Porque si está como recesivo, se los voy a poner acá primero, para que lo entendamos. Por ejemplo, si una persona, el primer par de alelos
es heterocigota, por ejemplo, o es homocigota dominante, la melanina está. ¿Sí? Entonces, ¿va a tener color? Sí, va a tener color por más que este esté como dominante, por más que esté como heterocigota, ¿sí? O por más que esté este caso, pongámosle así, recesivo. ¿La melanina se va a dar? Sí, porque no importa cómo está B. Eso es suplementario. No importa cómo esté B, se va a dar. Pero si esto está así, ¿sí? Si el A está recesivo, por más que esté dominante el otro, ahí, no va a haber color, porque no hay melanina. Entonces, ¿Esos son los albinos? sí, no va a haber color, el albino, ¿sí? Que se da por ese par recesivo. Entonces ahora vamos a tener un ejemplo parecido al anterior, un tablerito también de Punnett. Acá justamente encontré uno de unos delfines, porque quería poner algunos animalitos. Bien, entonces acá hay un ejemplo de el padre que da y todos los hijos, ¿sí? Es el cuadro de posibilidades, pero podíamos tener como el ejemplo que les hice de otro cuadro, ¿no? Pero este es, bueno, sería la filial 1 y la filial 2. Si el padre, uno es pardo, como lo vemos, porque tiene el alelo A homocigota dominante, o sea que la melanina está, pero el otro alelo está recesivo. Entonces, el color negro no se da, porque acá tenemos los fenotipos negro, pardo y albino. Como está recesivo el segundo, el B, no se da la tonalidad total. Se da un fenotipo intermedio, sería, ¿sí? El otro papá es albino. ¿Por qué? Porque el alelo, ¿sí? A está recesivo. Entonces el melanina, por más que el B esté dominante, no está. Entonces es albino. Bueno, las gametas dan para que los hijos sean, ¿sí? Heterocigotas y son todos negros. ¿Por qué? Porque tienen los dos alelos. Tiene el alelo dominante, la y el B dominante. Entonces, ¿cuál sería la filial 2? Bien, acá aparece negro, negro. ¿Ven que los dos, si está el dominante de los dos, es negro, negro? Bueno, acá aparece pardo, porque está dominante la melanina, pero recesivo la tonalidad. Acá es negro, acá lo mismo. ¿Ven que está heterocigota? No importa, la melanina se da, pero la tonalidad está recesiva. Acá negro, negro, y acá aparece albino. ¿Sí? Está albino. ¿Por qué? Porque ven que por más que el B esté como dominante en los 4 casos, el A es recesivo. Entonces no se da el fenotipo de ninguna de las dos. Entonces la filial, el cuadro hecho para el caso de los dos heterocigotas, de los hijos de los dos heterocigotas, da 9, 3, 4. Y 9 de 16 para negros, 3 de 16 de pardos y 4 de 16 albinos. Esto siempre con el ejemplo de que los dos papás sean heterocigotas. Ustedes pueden probar haciendo un ejemplo como hice yo recién. ¿Sí? Un ejemplito de recién que agarran, bueno, cualquiera de los dos y dicen, bueno, a ver, agarro este dominante con este recesivo y puedo ver la frecuencia, que va a ser otra, ¿sí? Si combino otra. Bueno, estos dos casos, dentro de factores múltiples de herencia poligénica, tiene varios nombres, se llama epistasia, porque es la interacción de dos genes, así se los van a tomar. Es la interacción entre dos genes que no son alélicos, el A y el B. ¿Sí? Puedes ponerle otra letra, ¿no? Y comprende genes complementarios como genes suplementarios. Acá tengo otro, ¿ven? Ustedes me van a decir si es genes suplementarios, genes complementarios. Miren, los dos padres son, ven cómo tienen los genes, son los pétalos blancos,
y el heterocigota cambió el color. ¿Sí? Entonces no corresponde ni a o sea, no va con la primera ley de Mendel, cumple la primera y la segunda ley de Mendel, pero no es ni un fenotipo intermedio, ni aparece el fenotipo del padre, ¿sí? Entonces acá hay algo raro, bueno, va a ser epistasia. ¿Pero cuál? ¿Sí? Acá que apareció. Acá hay uno de los dos que es recesivo, entonces el color no se dio, son las florcitas blancas, pero el heterocigota aparece el color. Y acá si ustedes ven, en la filial 2, todos los que tienen homocigota, un alelo dominante por lo menos de los dos, da color rosada. Acá cuando hay recesivo, por lo menos alguno de los dos, es blanca. Y la frecuencia es 9,7. ¿Qué caso era? ¿Complementario o suplementario? Complementario. 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 Claro, es lo mismo de las sordomudes. El mismo ejemplo. ¿Ven que lo pueden aplicar con cualquier ejemplo? Por eso les pongo esto, que es de Curtis, este ejemplito, de la flor, para que ustedes lo puedan aplicar en cualquiera. ¿Sí? No se mentalicen que van a tomar los ejemplos que doy, ¿no? De Y la sordomudez. frecuencia 9331 era, ¿no? Sí, No se da siempre. Acá, por ejemplo, es 97. viste que no se da siempre, no se da. O sea, el 9331 es para aplicar la segunda ley de Mendel, que es para entender, ¿sí? Para entender que los genes son independientes, ¿sí? Él explicó eso, o sea, llegó a esa conclusión para explicar que los genes son independientes. Pero en este caso, en donde tenés factores múltiples, no se da el 9331, ¿sí? Se da otra frecuencia, porque los genes son complementarios, o si tienen la otra frecuencia que vimos de la suplementario, que era, no me acuerdo, 934, y va a ser genes, también una epistasia. Pero la segunda ley de Mendel es para probar que los genes son independientes. Esas dos leyes son para probar, ¿sí? Para probar algo que, que es muy importante para la genética. Primero, que la primera ley es para explicar que los genes se encuentran de a pares, ¿no? Y la segunda ley es para explicar que los genes son independientes, ¿sí? Los caracteres son independientes. Pero después hay un montón de posibilidades distintas, como la dominancia incompleta, como la codominancia, como la epistasia, estos que estamos viendo, alelos múltiples, que van a ir variando, pero y tal vez la frecuencia no sea la misma que llegó el resultado de 9331 de Mendel, pero las leyes son para explicar eso. Y aparte de todo esto, que por ahí estos dos padres no tengan todos los hijos albinos, por ejemplo. Tuvo 10 hijos, ponele, no sé, unos perritos, tuvieron 10 hijos albinos. Y vos decís, ¿cómo puede ser si la probabilidad era que tenían que dar 9 negros, 3 pardos y 4 albinos? Pero esto es una estadística, es una probabilidad, pero no quiere decir que todos los hijos no sean albinos, todos sean pardos. Es una probabilidad, imagínate que la cantidad de hijos que tendríamos que tendría que tener un par de perritos o un par de delfines para que dé esta nueva frecuencia, tiene que ser 10.000 cruzas. No van a tener 10.000 hijos, 10.000 cruzas, 10.000 hijos. Pero esa es la conclusión que llegó Mendel, ¿no? Pero la probabilidad está, hay más probabilidad de tener negros, eso es lo que nos están diciendo las frecuencias, las relaciones fenotípicas, que hay más probabilidad de tener hijos negros que menos pardos, ¿sí? Y albinos. Y en esta, por ejemplo, es más probable tener hijos normales en dos heterocigotas que sordomudos. Pero que tengan todos sordomudos puede pasar, ¿sí? Es como los sexos, ¿cómo sería? No sé si, me queda un tiempito. Le voy a explicar el tema de los sexos. El tema de los sexos también, si uno dice, bueno, a ver, el cromosoma, la mamá es XX y el papá es XY, ¿no es cierto? O sea, ¿qué gametas va a tener la mamá? Y bueno, X, y el papá, una gameta que tenga, va a ser X y espermatozoides que sean Y, ¿no es cierto? Entonces puedo hacer un tablerito de Punnett, ¿no? La mamá es XX y el papá es
solamente gametas X y gametas Y. Entonces esto lo cruzo. Entonces, ¿qué probabilidad hay que una pareja tenga varones? 50. ¿Sí? Acá está. ¿Qué probabilidad que tengan mujeres? 50. O sea, los seres humanos nos vamos a saber, o sea, es 50 y 50%, seres humanos o todos, que tengan estas cromosomas sexuales, ¿no? Podemos tener 50% hijos varones y 50% hijas mujeres. Pero viste que a veces una pareja, ¿sí? Una pareja a veces tienen 7 hijos varones. ¿Sí? 7 hijos varones. ¿Y cómo puede ser si era 50 y 50? Pero es una probabilidad, es una probabilidad. Después el azar define todo, ¿sí? El azar de la fecundación es totalmente loco, ¿sí? Eso es totalmente al azar. ¿Se entiende entonces con esto? Eso no se puede predecir de ninguna manera, el No, azar. no. Esta probabilidad, mira, está bueno lo que estás preguntando, estas probabilidades no se pueden saber. ¿Qué hijos va a tener la pareja o qué si sordomudo? No. Lo único que tenemos es las probabilidades gracias a Mendel, ¿sí? Que Igual él, estamos hablando hasta ahora, ¿o no? sí, todo hasta Oh. ahora. Ah. Sí, 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 sí. Sí. Pero Profe, ¿y cómo hacen las personas que se hacen la fertilización asistida y quieren tener un hijo varón y les nace un hijo varón? claro, es después de formar el embrión, porque claro, si no sería una tontera el espermatozoide. Entonces después del embrión ven si tiene cromosomas en alguna célula, dicen, cromosomas XX o XY. Entonces, bueno, ahí está, lo busqué porque tenía duda. Digo, ¿cómo Pero será como eso? que fecundan, Claro, eh, todo, varios, claro, siempre hacen eso. y qué Entonces, hacen con los otros. sí, y bueno, ahí está todo el tema, ¿no? Y generalmente los implantan, hay unos o algunos que no se mueren. Ya eso ya habría que seguir averiguando, pero sí, eso siempre se la... Yo escuché una noticia, una profesora, apenas empezamos el año en marzo, nos dijo que habían metido a la cárcel a un chino Ah, que editó un bebé en un sí, laboratorio. sí, lo vi. Y hay, pero nacieron y no se sabe dónde están. Si es esa Ah, eso misma sí. O noticia, sea, ¿qué sí. pasó? ¿Se murió? No se sabe. La verdad que no lo seguí, no sé qué pasó. No se saben si están que nacieron y están Profe, genéticamente ahí. ¿usted está a favor, por ejemplo, de que se editen los genes, todo eso? Sí, mira, todo depende. Si son cosas como a ver, que salga más rubio o más inteligente o con más fuerza, como tipo ponerle, no sé, que hagan algo así, como las películas de Sí. superhéroes, ¿viste? Que modifican para que salgan a pelear y sean como Ujú. más poderosos. Eso no. Pero ahora si se modifica algún gen como para prevenir enfermedades, buenísimo. Claro, eso sí. Todo depende. Por eso, viste, es muy, la línea es muy fina. Sí, pero para mí, por ejemplo, es horrible que elijan o que No, por hagan. eso, Quiero que, claro, ahí no, va, no tendría que ser así. Tendría que ser, o bueno, a ver, en los sí, casos donde hay algún tipo de enfermedades genéticas, claro, te comprendo si es darlas, una enfermedad, porque realmente cuidar a alguien, claro, por enfermedades ejemplo, con genéticas. autismo, no cualquiera lo puede hacer. Claro, enfermedades genéticas en las cuales, bueno, si se pueden eliminar los genes, bienvenido sea. Pero, Ah, no, ahí en para, la nota, sí. ahí en la nota esa también decía que lo utilizaban para descartar a los que tenían alguna enfermedad genética. Ajá, No solo claro, para lo del sexo, sino para alguna enfermedad. claro.
Y sí. Pero bueno, eso está bien, pero ya después para otras cosas, como para empezar a hacer gente genéticamente modificada, así, con cosas que uno elige o no, y lo otro lo tira, los otros embriones, ¿viste? Es como medio... Es Profe, lo ¿ha mismo de visto? lo que ahora se está... el mismo tema del aborto, ¿no? Que ahora tenemos ese tema. Después va a venir Sí, el que estamos hablando, y va a venir otro, y así sucesivamente se van a ir debatiendo distintos temas. Pero bueno, ¿cuándo es un ser humano? ¿Desde claro. desde la fecundación? ¿O cuando nace? ¿O a los 3 meses? ¿Qué dicen? O sea, es todo un tema... ¿Ha visto Orphan Black? ¿Cuál? Orphan Black, No. que ¿Qué trata es de genética. qué es Sí, una es una serie. serie? Ah, Sí, no. pero es de clones. Ajá. Ah, mira, debe estar bueno. A mí me Sí, gusta. está bueno. Hay una película que está, no me acuerdo cómo se llama el otro actor, pero está la chica esta, Scarlett Johansson, que es una película que ellos están todos como que les dicen que están metidos, como que en la Tierra no se puede salir, y los meten todos están todos viviendo como como si fuera un lugar así específico, tipo nave espacial, no sé cómo es. Entonces después los van eligiendo, pero en realidad toda la historia es que la gente de plata, ¿no es cierto?, lo que hacen es clonar, tener una persona ahí en ese lugar clonada. Es como vos tu copia ahí. Entonces cuando vos necesitas un hígado o lo que sea, un corazón, operan esa persona, es como que la matan, le sacan ese órgano y te lo dan a vos. Está buena ¿Es la de también. Lucy? No, esa Ah, es otra. No, esa es la de la droga que cambia. No. Esta es otra, es también con la misma actriz, pero son clones. Pero ellos no saben que son clones en realidad. Están ahí adentro y ellos no saben que son clones. Se piensan que la Tierra, les hacen un cuento como que la Tierra no se puede salir, y después los eligen para no sé qué cosa, entonces van como saliendo. Pero en realidad es que los tienen clonados porque la gente clona, como si yo, digamos, clonara a otra persona, otra Verónica, y la tengo ahí metida, y cosa que cuando yo necesite un corazón o necesite la médula, ponele, tenga mi otra persona como para eliminar, digamos, le saco el órgano de esa persona. Son cosas, bueno, son ciencia ficción, digamos, películas que está buena verlas porque te abre la mente y decís, bueno, por ahí qué pasa, si se clonaran podría pasar eso, ¿no? Que claro. también trata de la clonación. No me acuerdo cómo se llama, ya después les voy a buscar el nombre. Bueno, veamos estos dos puntos y después ya les dejo para que hagan problemas. Porque después de estos dos puntitos ya después vienen todas las enfermedades. Y lo vamos a tomar como la clase que viene, porque eso hay que verlo todo junto. Herencia ligada al sexo, y el otro tema es herencia influida por el sexo. La herencia ligada al sexo son los caracteres que se encuentran determinados por los genes localizados que están en los cromosomas sexuales, o sea, en el X y en el Y. ¿Sí? Son caracteres que están, o sea, fenotipos que están dados por esos genes, que están en el cromosoma X y en el cromosoma Y. ¿Sí? ¿Qué es distinto? Ustedes ven que los cromosomas son distintos, el X y el Y. Entonces, en el X tal vez van a haber genes que en el Y no están. Entonces, a esos factores se le dice herencia ligada al sexo. Entonces, en la mujer tenemos, bueno, XX, que son los dos homólogos, pero en el hombre es XY. Entonces, si hay algún gen que está en el X y no está en el Y, va a ser distinta la influencia o la frecuencia de esos fenotipos en el hombre y en la mujer.
Por ejemplo, vieron que, les digo algunos ejemplos así, pero vieron que, bueno, el caso de la hemofilia, o, por ejemplo, ahora lo vemos en los ejemplos. La hemofilia, vieron que es una enfermedad en la sangre que falta un factor de coagulación, ¿no? Generalmente puede pasar, pero generalmente son los varones lo que lo tienen, esa enfermedad, son todos varones, ¿no? La mujer es como rarísimo, ¿no? Que dé la enfermedad, no que tenga el gen, sino que tenga la enfermedad. Generalmente son varones. ¿Por qué? Porque es un gen que se encuentra en el X. Entonces, para la mujer, para que tenga la enfermedad de hemofilia, tiene que tener el gen en el X, en un X y en el otro X. Es muy raro, porque imagínate, tenés que recibir un gen de tu mamá y el gen de tu papá, los dos con hemofilia, para tener hemofilia. Entonces es más raro que la mujer tenga la hemofilia. Si ya se da en un solo cromosoma X, va a ser portadora, no va a ser enferma, pero lo va a portar. Y puede ser que no lo tenga ninguna. ¿Cómo? Es como la calvicie. La calvicie es influida por el sexo. Es muy parecido los dos, pero es más influida por el sexo, que es el otro. Que se va a dar en un cromosoma cualquiera, en un autosoma, ponele, cromosoma 2, 1, 2, 3, 4, 5, en cualquiera, pero es diferente el recesivo y el dominante en la mujer y en el hombre. Ya lo vamos a ver. Por eso hay muchas mujeres menos tenemos calvicie que los hombres. Acá no, acá es el gen está en el cromosoma X. También el caso de la miopía. Muchas enfermedades visuales de la vista están dados por herencia ligada al sexo. Y ¿cuál era la otra? A ver si está acá. El daltonismo. ¿Vieron que los daltónicos generalmente son varones? Bueno, vieron que es la ceguera de los colores, o ven colores distintos, no ven el color rojo, bueno. Esos son dos varones. También está dado por herencia ligada al sexo. La miopía ya es más común, ¿sí? Porque este gen está muy, está en mucha frecuencia, en mucha cantidad, en mucho porcentaje en los seres humanos. Entonces sí, las mujeres lo tenemos en más cantidad, pero la hemofilia y el daltonismo no. Entonces, por ejemplo, a ver, lo voy a explicar acá en el cosito, así como si fuese el pizarrón. Si yo tengo un gen en el X, ¿sí? Ponele la hemofilia, y tengo una mujer, ¿no? Que tiene el gen en uno de los X, en el otro no, ¿sí? Va a ser normal. Esta mujer es sana, ¿sí? Porque para que se dé la enfermedad en una mujer tiene que tener en los dos, son recesivos, entonces tiene que tener en los dos el gen. O sea, ¿cuándo va a ser hemofílica? Cuando reciba de los dos padres el gen hemofílico. Es muy raro, lo mismo que el daltonismo. Ahí tenés una mujer hemofílica. Esta es sana, pero es portadora. O sea, puede tener hijos hemofílicos. Ya vamos a ver los cruzamientos. ¿Y esta mujer cómo es? Bueno, es sana, obviamente, y no es portadora. Que sean los casos donde las familias no tenemos ningún hemofílico, ningún daltónico. Ahora, los varones, si ya tiene el gen de la hemofilia, por más que no esté en el I, ya es hemofílico. Está enfermo. Para que no esté enfermo, no lo tiene que tener. Entonces, ¿por qué las mujeres no tenemos las enfermedades
generalmente que están influidas, no general porque, o sea, no siempre porque puede ser que justo se dé el caso y hay enfermedades donde son ligadas al sexo, pero es tan el gen, tan marcado el gen, tan frecuente que lo que somos. Hay mujeres con miopía, obviamente, y otras, y se dan en otros fenotipos también, ¿no? No solamente son enfermedades. Tenemos 3 variantes, 3 posibilidades las mujeres. Esta y esta. Pero en cambio los hombres, ¿cuántas son? Nada más. O lo tiene o no lo tiene. O es enfermo o está sano. Entonces, por eso generalmente vamos a encontrar más hombres con hemofilia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, voy a borrar esto. Igual lo tienen ahí. Lo tienen en la fotocopia. Por ejemplo, si yo tengo una mujer que es portadora y se casa tiene hijo, no se casa, yo digo se casa y se puede tener hijos sin casarse. Tiene un hijo con un hombre normal. Hago el tablerito de Punnett para que ustedes siempre lo hagan para ser más prolijas, pero se puede hacer sin el tablero, pero bueno. Vamos a poner la mujer arriba y el del costadito el hombre, ¿sí? Acá sería así, XX y XY. Acá están los hombres, me quedaron los hombres y acá me quedaron las mujeres de este lado. ¿Qué va a tener? Van a tener un 25% o 1/4, ¿sí? Que todo el tablerito son 4, 1/4 de hombres hemofílicos. Porque ¿dónde dio? Dio acá, ¿sí? O sea, ¿puede tener hijos con hemofilia? Ellos dos no tenían hemofilia. Pero puede ser que tenga una posibilidad, un 25%, que es alto. ¿De hombres hemofílicos? Sí. ¿De hijos hemofílicos? Sí. Pero 1 de 4, otro 25, puede ser hombre sano. ¿Puede tener hijos sanos esta pareja? También. 1/4 son mujeres portadoras. Y 1/4, otro 25, son mujeres totalmente sanas. Pero esta también es sana, guarda. Entonces, todas las mujeres van a ser sanas. Pero miren, ya pueden tener hijos, un 25%, 1 de 4 de probabilidad de tener hombres, hijos varones hemofílicos. Entonces después pueden ir haciendo otras pruebas, ¿no? Les pueden preguntar también otra cosa. Por ejemplo, si el papá es hemofílico y la mamá es sana, bueno, XX y X y el Y. Bueno, acá tenés portadora, acá tenés portadora, acá tenés sano y acá tenés sano. ¿Ves? Entonces, cuando el papá es hemofílico, o sea, está enfermo, hemofílico, ¿sí? Que ahora antes no podían tener hijos porque morían, en la niñez morían, ahora no, porque bueno, hay tratamiento, se puede suministrar factores de coagulación, etc. Y una mujer que no tiene el gen, o sea, ninguno va a ser enfermo. Y vos decís, bueno, pero el papá era enfermo. No, ningún hijo va a ser enfermo. Porque ven cómo dio que todos los varones son sanos. ¿Sí? El total de los hijos varones es sano. Pero las mujeres, ¿cómo van a ser todas? Portadoras. Entonces esas mujeres pueden ser estas, que si se casan, tienen hijos, entonces digo con lo de casa, que se casan. Si tienen hijos con un hombre normal, ¿pueden tener hijos hemofílicos? Sí. O sea, el nieto, pueden tener nietos estos dos, pueden tener nietos hemofílicos. ¿Vieron cómo haciendo el tablerito de Punnett uno se va dando cuenta? ¿Sí? Pero hay que hacer esto. Cuando tengan los problemas para hacer, van a tener que
hacer esto que estamos haciendo, que yo hice ahora, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Y si el hombre enfermo se casa con una mujer portadora, ahí sí puede tener una hija Ahí sí, que ahí esté sí. enferma. Sí, ahí sí. Ahí te dejo para que hagas vos el tablerito, juegues con el tablerito, ahí sí. Ujú. Claro, depende. Pero ya sabemos cómo es cuando vos te dice el ligado, una enfermedad que ya está ligada al sexo, entonces vos ya sabes cómo hacerlo. Es en el cromosoma X, generalmente, porque si no va a ser, si está en el Y, va a estar en el X, ¿sí? Ya no, es un fenotipo normal, digamos, pero cuando hay una enfermedad es en el X, no en el Y. Entonces, ahí ya vos vas a saber cómo plantearlo, que es de esta manera. Sí, ahí van ustedes jugando con todas las variantes, como hacíamos con la sordomudez y con todas las otras. Y ahí vamos con lo de la calvicie, Anto. Herencia influida por el sexo. ¿Sí? Ya es un fenotipo que no está dado por los cromosomas sexuales. Están dados por genes que están en los otros cromosomas, en los autosomas o cromosomas somáticos. Pero es influida por el sexo, es influida por si tiene el cromosoma XX o si tiene el cromosoma XY. Influye. Entonces la calvicie es una de estas, porque es menos frecuente en la mujer, pero sí muy frecuente en los hombres, en los varones. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, el ganado vacuno, acá tenemos. Vieron que las vacas, hay vacas con cuernos, pero es menos probable, ¿sí? Es más probable tener los machos, ¿sí? Que son los toros, con cuernos. ¿Por qué se da esto? Porque en realidad el que cambia es el heterocigota. El heterocigota es el que cambia. ¿Por qué? Porque un fenotipo, como por ejemplo los cuernos de los toros, es dominante en ellos. Y en las hembras, tener cuernos, el gen el alelo ¿sí? Que va a ser dominante en el varón, es recesivo en la mujer. Lo mismo que la calvicie. Para nosotros es un gen recesivo, el gen de la calvicie. En cambio, para los hombres es dominante. Y ahora se los explico con el jueguito de... Pero una mujer puede tener calvicie. Sí, Eso no lo sabía. igual. Sí. Es menos frecuente porque es recesivo. Tenemos que tener los dos genes, ¿sí? Recesivos para tener calvicie. Entonces es mucho menos probable, imagínate. Tenés que tener mala suerte, que te hayan justo los dos genes caídos, justo los dos genes del cromosoma de la mamá y del papá para tener calvicie. Pero ya en el hombre, con uno de los genes, ya puede tener calvicie. Mira. Como las vacas con cuerno y otros ejemplos. Para ver esto, les recomiendo no poner con A mayúscula y A minúscula, ¿sí? Porque si no se van a marear. Está bueno poner un alelo A y un alelo B, pongámosle, ¿no es cierto? Está el alelo A y el alelo B. Pongámosle los cuernos en las vacas. Entonces, el macho, ¿sí? Puede ser A con A. Ay, lo voy ahora, A con B quiero poner. Ahí está. A con B y B con B. Esas son las tres posibilidades, ¿no? Que puede ser un macho. Que reciba los dos alelos A, o el alelo AB, o el alelo BB. Entendemos que este es el del medio, es el heterocigota. Los otros van a ser homocigotas. El alelo A es el que da la calvicie o los cuernos de las vacas, de los toros sería, porque estamos hablando del macho. Pongamos la calvicie.
ya que estamos con la calvicie. ¿Sí? Entonces ese es dominante. El A es el dominante. Entonces, ¿en cuándo se va a dar la calvicie? Se va a dar acá y se va a dar acá. Acá no. ¿Sí? Tiene todo el pelo, hasta viejito tiene todo el pelo. Ese hombre. Sin hacerse implantes. Que ahora se hacen implantes. Bueno, sin hacerse implantes. Pero en la mujer también está el AB, porque es de la misma población. Somos todos seres humanos. Y también va a estar estas tres posibilidades. Pero es recesivo. ¿Sí? Es recesivo. Entonces, en este caso es el que se da la calvicie a las mujeres. En estos, no. Entonces, por eso es mucho menos frecuente de que tengamos calvicie. Lo mismo que las cuernos en las vacas, y etcétera, de ejemplos que les pueden dar de influida por exceso. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? En realidad el que cambia, ¿quién es? Esa es otra pregunta que hacen. El que cambia es el heterocigota, porque este es calvicie y no. Acá es no y calvicie, pero el heterocigota me marca la diferencia, ¿sí? Entonces, en realidad, el diferente es el heterocigota. Que el heterocigota en las mujeres no se da, en este ejemplo, y en los hombres sí. Entonces, ellos tienen más posibilidad, 2 posibilidades sobre 1 de tener ese fenotipo, y nosotras no. Es 1 sobre 3. Entonces, es menos frecuente. Pero está influido por el sexo. Así lo tienen que mirar y lo tienen que evaluar. Les recomiendo con estos símbolos A y B, a no ser que les den otro, bueno, usan ese, pero para analizar una herencia influida por el sexo. ¿Quedó más o menos claro? Ahora se van a dar cuenta cuando hagan los problemas. Sí. En este trabajo práctico no hay muchos problemas, es más todo teoría, ¿sí? Ya lo pueden hacer todo. Eso ya les dejo de tarea, desde la 1 hasta la última. Sí hay un tipo de problema, a ver, no, ven que esto es más teoría. Bueno, acá, creo que acá recién, en el 29, en el último hay un problema. Dice, determinar el genotipo de los padres en los 3 problemas siguientes. Dice, un padre es del grupo A y el otro es del grupo B. Pero en los hijos están representados los 4 grupos. Entonces ahí tienen que ver cómo son los padres. Porque los hijos tienen los 4 grupos. Son A, O, B y AB. Entonces, ¿cómo serán los padres? Lo pueden determinar rápido, sin hacer ningún tablero de Punnett. ¿Se puede? Se puede. Ustedes tienen que marcar múltiples opciones, así que no es que tienen que sí o sí desarrollar. Yo ahora por ahí les recomiendo que desarrollen todo el problema, como para que les quede, y después a la hora de estudiar lo ven y se les queda más. Pero se puede hacer sin tablerito de Punnett. Si acá, por ejemplo, en el A, ¿sí? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de las 2 maneras, pensándolo y haciéndolo. Si tienen hijos del grupo O, este padre tiene que tener el alelo O, y este también. Entonces, ¿cómo son los 2 padres? Heterocigotas, AO y AO, y BO, ¿sí? Si no me puedo dar cuenta, probámoslo, lo probamos, no pasa nada. ¿Dónde quedó el cosito del lápiz? A ver, ahí está. Si la mamá, pongamos, no nos va a dar, pero hagamos el juego. Si la mamá es el padre, vieron que dice AA, y el otro padre es B, y yo digo, bueno, a ver, por ahí es BO.
Bueno, AA voy a poner y BO acá. Este va a ser AB. Bueno, está bien. Este va a ser AB, este va a ser AO y este va a ser AO. ¿Están los 4 grupos? No, le falta el B y falta el O. No. Puedo hacerlo al revés, me da lo mismo, pero si yo llego a la conclusión que un padre puede ser AO y el otro BO, lo voy a poner acá y el otro acá, mira lo que pasa. Acá AO y este OO. Miren, aparecieron los 4. Puede tener tantos hijos AB como B, como A y como O. Acuérdense que este es dominante sobre O, ¿sí? Entonces, ¿cómo tienen que ser los dos padres? Tienen que ser heterocigota para que los 4 hijos pueda tener hijos de los 4 grupos, de cualquiera de los 4 grupos. Eso es lo que tienen que ir determinando. El B y el C se los dejo a ustedes como tarea. El A ya lo tienen hecho ahí. ¿Ven? Esos son los tipos de problema que toman. Igual este tema no es tan difícil. No es tan difícil. Pues es que es genética básica, ¿sí? Hay una genética que es, por ejemplo, genética de poblaciones, ella es súper complicada. Pero esta genética es la linda, es la que uno va, la básica, la que va aprendiendo. Bueno, yo me quedo sin tiempo, se me pasa, pero volando estas clases. Profe, Decime. yo ahora voy a terminar el cuadro ese de metabolismo, que ya Sí, hice el cuestionario, y buenísimo. capaz que ahora haga la evaluación. Bueno, dale, ponete con ¿te eso lo, entonces. te lo puedo mandar? Sí, mándamelo. Sí, O sea, no, obviamente. no es necesario que lo corrija ahora, ¿no? Sí, vos mándamelo cuando podás y yo lo corrijo cuando pueda. Bien. Siempre hagan eso, mándamelo a la hora que sea. Yo después lo veo. Claro, es que después me olvido, por eso. Sí, por eso. Mejor mándamelo. Miren, van a tener, ya les descubrí el tema 9, que es genética 2, que es enfermedades. Ahí está la genética 1, que estamos viendo ahora. Acá, en esta guía, hay problemitas. ¿Sí? Si bien es de enfermedades, que lo vamos a empezar a ver la clase que viene, si no tienen dudas de problemas, si tienen dudas de problemas, lo que más toman es problemas en genética, así que pónganse a hacerlos, porque toman muchísimo problemas. Bueno, acá habla, en esta otra guía, habla de todas las enfermedades, obviamente porque es de enfermedades, pero creo, no, está, a ver, no están los problemas. No, entonces están todos, a ver, pensaba que estaban ahí. No, perdón, pensaba que estaban ahí, no. Van a hacer esto directamente. ¿Vieron que dice problemas de genética a ser en el tema de 9? Dice problemas de genética a ser importante. Bueno, hacen clic. Bueno, dice realizar los siguientes problemas de genética. Si a ustedes les resulta el bueno, enviarme el Word o escanear las hojas o me envían las fotos. Esto está hecho hace mucho, así que no se manejaba mucho el WhatsApp. Entonces se puede acá enviar, ustedes tienen un ítem acá para enviar, esto es porque yo soy la que califico, ¿no? Pero tienen un ítem para enviar los Word, pero no hace falta, hacen como vos me estabas diciendo, Antonella, recién, me sacás una foto y listo, pero háganlos los problemas, ¿sí? Por ejemplo, dice, si una planta homocigota de tallo alto, son un montón, tienen un montón como para practicar. Se cruza con una homocigótica de tallo enano, sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿cómo serán los genotipos y fenotipos de la filial 1 y la filial 2? Y así, y cada vez se van haciendo más complicados. Por eso está lo lindo, porque si te sale el primero, después vas al segundo, al tercero, al cuarto, y se van a ir entrenando en la parte de problemas. Entonces se los dejo de tarea. No hagan trampa porque en el abajo de ese, justamente de
De ese archivo están los problemas anteriores resueltos, o sea, todos esos problemas resueltos. Pero primero háganlo y después fíjense si está bien, ¿sí? Y acá tienen más problemas. Una vez que dicen, bueno, yo ya los hice todos, me voy a estos. Así que tienen muchísimos para hacer. Háganlos porque toman problemas, toman bastantes problemas, más que teoría. He visto que hacen eso, ¿sí? Así que esta es otra tarea. Entonces, el trabajo práctico 1 de acá, este trabajo práctico de acá, y problemas de genética. Tendrían que estar estos problemas en la parte anterior, pero bueno, están acá porque debe haber alguno de enfermedades, seguro, así que por eso están acá. Y problemas a hacer, ¿sí? Y la clase que viene, si me dijeron, no, profe, no entendí este, no entendí este, no entendí este, lo vamos haciendo, ¿sí? Y vemos algunas enfermedades, ¿sí? Y me pueden preguntar, como vos decías, Antonella, si me querés mandar el cuadro de metabolismo, me quieren mandar otra cosa de otro tema anterior, mándenmelo. La cosa es que se vayan sacando los temas y los vayan entendiendo, ¿sí? Que es lo importante, que no se queden con temas atrasados. No, ¿Está sí, bien? yo ahora estoy de vacaciones, así que voy a adelantar todo. Ah, bueno, aprovechen las vacaciones, es verdad. Yo con esto de todo la pandemia ni sé lo de las vacaciones, pero sí, aprovechen porque después se viene otra vez que encima no se va a saber qué va a pasar y bueno, entonces aprovechen a sacarse todo ahora que están en la casa y que están de vacaciones con los temas, que no les piden cosas en la escuela, porque después se va haciendo un lío bárbaro con la escuela. Así que bueno, si no tienen ningún problema, si no tienen ninguna pregunta, bueno, lo cortamos acá. Bueno, chicas, les mando un saludo. Nos vemos el lunes entonces. Dale, chao, profe. Chau, chau, un besito. Chao, profe. Chao. Chau, Nair, chau, chau.